¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en esta sesión que corresponde a nuestro diplomado de innovación educativa. Espero que se encuentren muy bien y que podamos encontrar y relacionar esto que hemos venido trabajando con los temas que vamos a abordar el día de hoy. Para el día de hoy, trabajaremos el módulo 3 y vamos a desarrollar 3 temas. Desarrollo de liderazgo ecosocial en estudiantes, conflictos en proyectos colaborativos, resolución y mediación, y trabajo colaborativo con familia y comunidad. Como bien habíamos visto en los temas anteriores, la necesariedad de involucrar a la comunidad está relacionada directamente con el éxito de este tipo de proyectos. Esos proyectos, a diferencia de otro tipo de proyectos, deben de ser proyectos que impacten en la comunidad, en la sociedad, en la interacción con los que están involucrados dentro de un entorno y de esta manera poder garantizar o poder solventar, digamos, un resultado que sea permanente, como habíamos visto en algunos otros módulos. Por lo tanto, vamos a ver cuestiones generales, vamos a ver recomendaciones y algunos aspectos que yo les pediría que relacionaran ustedes con su diario vivir. Cada quien, partiendo del hecho de que cada quien sabe y conoce su entorno y su contexto, ese es el valor fundamental de su participación, que cada uno de ustedes tiene la noción precisa de lo que ocurre en su entorno y en su comunidad. Ese es el valor que nos va a dar a nosotros poder tener éxito en el desarrollo de los proyectos. Sin más preámbulo, pues, vamos a comenzar con el primero de los temas, desarrollo de liderazgo ecosocial en estudiantes. La importancia del liderazgo para poder desarrollar un proyecto ecosocial radica en el hecho de que los estudiantes tienen que asumir roles de liderazgo. Estos roles tienen que estar relacionados directamente con la promoción de los valores ecosociales y una participación activa. En este sentido, el liderazgo tiene que ser asumido como una apropiación de los objetivos de nuestro proyecto, pero por parte de los estudiantes. Que no sea, digamos, que no sea una especie de indicación y una especie de acción que, pues sí, que sea vacía, ¿no? Sino que el estudiante realice la acción, pero la realice convencido totalmente que tiene que realizarla, ¿no? Que él asuma el liderazgo implica el hecho de que la sostenibilidad del proyecto se mantenga. ¿Por qué? Porque si el estudiante está haciendo las acciones por imposición, tendríamos entonces una baja probabilidad de que el proyecto permanezca. Necesitamos que haya liderazgo, por lo tanto, para que esta actividad sea permanente. Y tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo de un proyecto que ya se realizó aquí en nuestro país y que me parece muy interesante porque plantea justamente esta manera de poder gestionar o de poder incentivar el liderazgo en los estudiantes. El proyecto se llama Si no influye, no se influye, por una cultura del cuidado del agua. Este fue implementado en escuelas tanto primarias como secundarias aquí en México, sobre todo más en la Ciudad de México. Aquí tenemos una imagen de cómo es el cartel de este proyecto y en este proyecto algo que llamaba la atención es que la dirección, aunque la dirección fue muy específica del proyecto, se pudo diversificar responsabilidades en el entorno de los estudiantes. Eso, considerando el tema de liderazgo, esto fue una causal de que tuvo éxito, ¿no? Por lo tanto, no solamente tenemos el proyecto como tal con un propósito ecosocial, sino que también involucró el uso de las TICs. Es decir, los estudiantes con el buen manejo de redes sociales y el buen manejo de algunos recursos digitales pudieron hacer una promoción efectiva y lograron los resultados de los objetivos planteados en el proyecto. Por lo tanto, aquí tenemos una prueba de que el liderazgo en los estudiantes sí es importante fomentarlo para garantizar la permanencia y el éxito de los proyectos ecosociales. Tenemos la liga por si quieren acceder y también aquí la página por si quieran acceder. Ahí está toda la información de cómo se planteó el proyecto y esto en atención a que ustedes puedan utilizar algunas estrategias de estas en sus proyectos y resulte de ser pues, benéfico para ustedes. Ahora, la importancia igual de este proyecto es que son situaciones accesibles.
Son situaciones que podemos hacer de manera inmediata. No son cuestiones muy elaboradas, gestiones muy planificadas en cuanto no sé, a relacionarnos con otro tipo de ámbitos de sectores, sino que en el mismo ámbito del aula, con las mismas acciones que los estudiantes tienen a su alcance, se puede comenzar a construir. Esos son los valores importantes de este proyecto. Yo espero que lo puedan revisar y que les pueda dar algún tipo de beneficio. Entonces, tenemos accesibilidad en cuanto al manejo de recursos y al manejo de acciones inmediatas y prácticas, ¿no?, para los estudiantes. Y por otro lado, un manejo de tecnología que logra garantizar la permanencia en el liderazgo sustentado de cada uno de los estudiantes. Muy bien. Siguiendo, podríamos tomar como base este ejemplo y podríamos asumir diferentes propuestas, ¿no? Creación de murales, carteles, es apelar como a la creatividad del alumno, en donde la promoción es muy importante, ¿no? La promoción simbólica de nuestro proyecto es sumamente importante. También podríamos tener como ejemplos presentación de soluciones técnicas, registro, esto es muy importante, mantener el registro del antes, durante y el después, por ejemplo, de sistemas de recolección de agua de lluvia o de algunas acciones en donde ustedes estén, pues sí, fundamentando el cuidado del agua, ¿no? Pero estas soluciones técnicas, estos registros, esta documentación debe de tener una estrategia de promoción, una estrategia de diversificación para que la comunidad pueda ser testigo. Organización de días temáticos como los Viernes del Bosque, por ejemplo, ¿no?, que pueden integrar no solamente el propósito del proyecto, sino también el currículum escolar que se esté trabajando, así como un reforzamiento de los valores ecosociales. Estos tres ejemplos nos dan una alternativa que esperemos que les sea de provecho para consolidar, reforzar, enriquecer nuestros proyectos ecosociales y que no se pierda de vista esto del liderazgo estudiantil, que es algo que se necesita fomentar. Muy bien. Conflictos, por otro lado, conflictos en proyectos colaborativos, resolución y mediación. Siempre que tenemos nosotros una interacción de personas, siempre van a haber conflictos, eso es algo común. El problema no es tanto el conflicto, el problema es el tipo de conflicto y la forma en que nosotros buscamos mediar ese conflicto. El docente dentro del proyecto ecosocial debe de tener siempre en cuenta que debe de promover el orden, el respeto, ¿no?, la participación activa, la responsabilidad. Por lo tanto, la resolución de conflictos en estos proyectos escolares necesita de muchísima empatía. También comunicación efectiva, asertividad y habilidades para el diálogo, es decir, comunicación. Para la resolución de conflictos en nuestros proyectos ecosociales es necesario que tengamos herramientas efectivas de comunicación. La comunicación, por tanto, debe de ser pues cuidada en el sentido de no parcializar la situación, que los alumnos no perciban que estamos de un lado del conflicto, que no tengan la sensación de que estamos beneficiando a una de las partes. Tenemos que ser imparciales, pero tenemos que ser demasiado empáticos en el sentido de entender los valores que tiene uno, los valores que tiene otro y las desventajas que tiene uno y otro respecto a la postura que está en conflicto. Siempre teniendo en cuenta en esta comunicación efectiva que el objetivo es el beneficio para todos, ¿no? Y en aras de tener un beneficio para todos y que ese beneficio para todos se relacione directamente con el objetivo del proyecto ecosocial, se sacrifique de alguna manera, ¿no?, algunas situaciones que pudieran generarnos conflictos como cuestiones de personalidad, ¿no? Esto tiene un impacto importante porque digamos que fomenta el profesionalismo de los integrantes del proyecto. Esa sería una de las recomendaciones. Plantear que este es un proyecto serio, que este es un proyecto que exige cierto profesionalismo, aunque estén pequeños, de cualquier edad. El profesionalismo es un compromiso con el proyecto, ¿sí? Es un compromiso en el cual, al asumir ese compromiso, se está gobernando de alguna manera aspectos de nuestra personalidad que en algún momento puedan afectar el proyecto o el compromiso. Por lo tanto, eso tendría un sentido en la comunicación efectiva. Previamente,
plantear desde antes de que se comience a desarrollar el proyecto, cuál va a ser la dinámica en cuanto al compromiso. Este es un proyecto profesional, ¿no? Sí, es inmediato, vamos a hacer a lo mejor con reciclaje, vamos a ahorrar agua, todo esto, pero esto es una cuestión profesional. Que no sea una situación como de juego, como de distracción, ¿sí me explico? Eso me parece que es importante para reforzar y prevenirnos dentro de los problemas que pudieran ser de conflicto. Un proyecto típico, por ejemplo, en este sentido, va a involucrar a los estudiantes en actividades y también en resultados de las actividades que son las dinámicas de juego de roles, perdón. Aquí, esta dinámica de juegos de roles les va a permitir a ellos reflexionar sobre conflictos cotidianos, ¿no? Por ejemplo, no sé, la no aceptación de uso de materiales durante actividades que se realicen, los desacuerdos en tomas de decisiones, las propuestas. Cuando hablamos de liderazgo, siempre vamos a tener este tipo de situaciones, ¿no? En donde van a haber diferentes liderazgos que en algún punto pueden llegar a encontrarse. Por lo tanto, nosotros hay que saber cómo dirigir esos liderazgos para que la resolución de conflicto beneficie al proyecto y satisfaga a ellos, aparte de darles un crecimiento personal, porque están resolviendo problemas que se pueden dar en la vida cotidiana. Por lo tanto, la resolución de conflictos va a ser vital dentro de la gestión de los proyectos ecosociales. Muy bien, ¿qué estrategias podríamos fomentar? Las estrategias reales incluyen asumir asambleas escolares, yo diría previas, durante y después, plantear problemas que se pueden dar, distribuir tareas, es decir, lo que veíamos en el tema del cronograma, asignar roles muy específicos en donde se delimite bien cuál es la responsabilidad y cuál es la función valiosa que tiene el integrante en el proyecto. Y también manejar mecanismos de solución de las controversias que se den, ¿no? En la misma asamblea llegar a un acuerdo, bueno, si hay un conflicto, ¿qué vamos a hacer? Los conflictos, por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿no? Los conflictos no se solucionan sin tener en cuenta a toda la asamblea, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a manejar este material. No, vamos a manejar este material. Y ya comenzó a haber una controversia. No, es que este material no. Bueno, ¿quieres que lo llevemos el conflicto a comentarlo con la asamblea? Que haya un mecanismo en el cual se pueda involucrar toda la asamblea en el conflicto y que haya una solución. Y que esta solución sea respetada por todos los integrantes. Eso me parece que puede ser compromisos sólidos, consolidados, inclusive hasta políticamente correctos, que permitan el avance y no el retroceso o el hastío dentro del proyecto. Si no, se puede perder la brújula o se puede perder la línea, ¿no?, de lo que queremos. Utilizar la mediación de pares y fomentar el lenguaje positivo y escucha activa. Esto es a lo que nos referimos. Si se involucra a la asamblea, a los iguales, a los miembros, que todos tienen el mismo, digamos, con la misma categoría, entonces puede haber una efectiva concientización de las partes para que puedan ceder en cierta medida y convenir en intereses colectivos. También técnicas como el círculo de resolución de conflictos, mediación entre iguales, estas siempre han demostrado que se mejora no solamente la colaboración y el logro de los objetivos, sino que también la convivencia, ¿no? Aunque estén pequeños, de la edad que estén, debemos de comenzar a entender que si todos pensamos igual, nadie está pensando, que como todos pensamos distinto, lo que nos une pues es un objetivo, y ese pensar distinto puede ser consolidado dentro de una conciliación, ¿no? Y esta conciliación, en lugar de ser un obstáculo para el avance del proyecto, pues que sea definitivamente un incentivo que permita que el proyecto tenga mayor fluidez, que haya un sentido de pertenencia y que haya una aceptación, ¿no?, por parte de sus miembros por el beneficio del mismo proyecto. Ahora, un ejemplo concreto: simulaciones y juegos de roles para practicar la negociación ante desacuerdos en la gestión de recursos del agua. Podemos generar ciertas simulaciones como actividades, ciertos juegos de roles, ¿no?, para practicar este tipo de solución de controversia. Estos juegos de roles, estas simulaciones, dependiendo de las circunstancias, pueden ser incluso hasta manejados en casos,
¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Planteamos un caso, a ver, tú eres tal persona, ¿cuál consideras que pudiera ser la solución? O no, manejar este tipo de escenarios en donde el mismo alumno y el integrante del proyecto se pueda manifestar, ¿no? Lo más cercano a la realidad. Esto nos puede ayudar a ir teniendo una conciencia más clara de lo que queremos. Designación de mediadores escolares para facilitar resolución de conflictos. Ahora, se pueden designar algunos mediadores, parte de la asamblea, y aquí la única recomendación, a lo mejor es un poquito obvia, pero pues sí que los mediadores sean pues mismos miembros del proyecto y que tengan una capacidad de resolución. Porque si de mediadores vamos a poner a los elementos de nuestro proyecto que tienden más al conflicto, pues va a salir contraproducente. Entonces, si vamos a designar mediadores, tenemos que ser muy, muy cuidadosos en entender qué mediadores son los que realmente cumplen con las características de personalidad para un mediador. Y de esta manera, asignarlos y que sean reconocidos igual por todos, que tengan cierto tipo de autoridad en cuanto al respeto, ¿no? Una autoridad moral ganada con base al respeto, que ayude para que pueda cumplir esa función de manera efectiva y evitar justamente un efecto contrario. Elaboración consensuada de reglas y compromisos de participación en actividades ecosociales. Esto es muy importante. Las reglas tienen que ser estructuradas por toda la comunidad. Bueno, toda la comunidad que forma parte del proyecto. Tienen que ser aceptadas por los mismos miembros del proyecto. No es recomendable imponer reglas, no es recomendable pues inventarse las reglas improvisadamente cuando hay una situación. La regla tiene que ser previa, consensuada, aceptada, asumida y de preferencia elaborada y colaborada por todos los miembros del proyecto. De esta manera la regla tiene la consecuencia de poder ser asumida con cierta dosis de libertad. Si desde un inicio están las reglas impuestas y un miembro del proyecto, los miembros del proyecto no están de acuerdo con una regla, la regla va a tener un efecto negativo en lugar de tener un efecto positivo. Entonces, con estos ejemplos, simulaciones y juegos de roles, designación de mediadores escolares y elaboración consensuada de reglas, podríamos hablar de que va a existir mecanismos que permitan una resolución efectiva de los conflictos que se pudieran dar. Por último, trabajo colaborativo con familias y comunidad. El trabajo colaborativo, si bien sabemos, va a permitir establecer un vínculo entre escuela, familia y comunidad. Esto es importante para que el proyecto ecosocial sea efectivo. El proyecto ecosocial se circunscribe en un contexto, en una comunidad, y es importantísimo que los miembros de ese contexto y de esa comunidad participen directa, indirecta o de alguna manera. Por ejemplo, para llevar ejemplos concretos ya probados, digamos, ¿no? Las familias participan en retos ambientales junto con los estudiantes. Con el monitoreo del uso del agua en casa, divulgación de buenas prácticas. Es decir, que de alguna forma la misma familia esté involucrada con el alumno, con el miembro del proyecto, pero que la familia también aporte algo, una acción que se relacione directamente con lo que busca el proyecto. Puede ser, como vemos en el ejemplo, ¿no? Que ayuden a monitorear el uso del agua, o que también puedan aportar ideas al mismo miembro de la familia, al alumno, de cómo puede mejorar todavía este tipo de acción. Esto va a corresponder, obviamente, dependiendo, cada familia tiene una forma, tiene una manera, incluso hasta tiene un mecanismo de comunicación, ¿no?
Entonces, aquí yo apelaría a que el mismo alumno sea es decir, el mismo alumno, el mismo miembro del proyecto es el que conoce a su familia, es el que sabe cómo su familia se maneja y él es el que tendría la más efectiva estrategia para involucrar a la familia. Este punto es muy importante. Nosotros como docentes, no forzar la capacidad, ¿no?, que pudiera darnos la familia, sino que basarnos en lo que el alumno conoce, en lo que el alumno identifica de su familia y que el alumno sea un monitor que nos permita vincular a la familia directamente con el proyecto. Muy bien. Por lo tanto, varias estrategias que se pueden recomendar van a incluir siempre la comunicación, reuniones informativas, talleres intergeneracionales, es decir, involucrar a toda la comunidad independientemente de la edad, independientemente pues sí, del contexto que tengan acerca del problema, desde abuelitos, ¿no?, a quien quiera. Muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero a veces, por ejemplo, los abuelitos quieren participar, está bien, o sea, que sea bienvenido todo miembro de la familia y que la socialización de los logros del proyecto de la comunidad se pueda manifestar en actividades como, por ejemplo, ferias escolares o actividades públicas. Que se presuma, decíamos en alguna sesión, ¿no?, que se manifieste que se está haciendo algo y que se está logrando algo. Ahora, siempre lo hemos mencionado, los resultados y los alcances de nuestro proyecto tienen que ser reales. Tampoco vamos a engañar y tampoco vamos a sobreestimar los resultados. Es mejor un resultado concreto, alcanzable, lograble, identificable y a lo mejor pequeño que asumir un resultado demasiado impactante que no se pueda concretar, que no se pueda identificar de buena manera, ¿no? Es decir, camino seguro y de esta manera vamos a lograr la permanencia del efecto de nuestro proyecto. Por lo tanto, los estudiantes y los docentes van a ser multiplicadores de aprendizaje. ¿Por qué? Porque van a extender acciones más allá de la escuela. Siempre lo hemos comentado, la educación es algo más que una clase. Y esa es una oportunidad magnífica para poder tener la experiencia de cómo más allá del aula se puede impactar el entorno, ¿no? Da sentido. La participación entonces tiene que adaptarse al contexto, es algo que hemos estado mencionando, y que las acciones concretas sean relevantes para el proyecto, ¿no? Las acciones que sí se puedan concretar, que sí se puedan demostrar, que sí se puedan evidenciar, sean beneficiosas para el proyecto. De esta manera, promover, hacer una promoción, una campaña de promoción con los recursos que se tengan al alcance, promover que se está haciendo algo y que hay acciones que se están llevando a cabo en favor de la misma comunidad. ¿Qué estrategias se pueden recomendar? El monitoreo compartido, ¿no? O sea, que haya familias que participan en el registro también del agua en casa y que compartan esos datos con la escuela, ¿no? Que tenga cierto protagonismo cada rol, ¿no? Así sea mamá, papá, y que sea manejado con respeto. Campañas de sensibilización, realizar actividades en espacios públicos, ¿no?, en donde haya actividad permanente de los alumnos, de los padres, que haya esta convivencia, pero que haya un objetivo muy claro, ¿no? Sensibilizar con actividades a la demás población. Colaboración técnica, reparación de fugas también, atender, digamos, cuestiones técnicas del aprovechamiento del agua en favor de la comunidad. También eso es importante, hay cuestiones que son de infraestructura. Por ejemplo, ¿no?, puede haber, no sé, en el hogar algún mal gasto del agua por alguna llave que ya no está sirviendo, por ejemplo, ¿no? Eso también, cambiar la llave a veces es un tema de morosidad. Entonces, fomentar igual ese tipo de inversión o ese tipo de acción que impacta directamente en el objetivo de nuestro proyecto. Y bueno, pues visitas educativas también se recomienda, pues que nos acerquemos que acerquemos a los alumnos o que a la comunidad la acerquemos, ¿no?, hacia el proyecto en el sentido de
tener un conocimiento pues, más amplio de lo que hacen las secretarías de cuidado del agua, Conagua, ONGs, ¿no? Grupos participativos que están trabajando realmente en el cuidado del agua, en el tratamiento del agua. ¿Para qué? Para lograr, pues justamente, una sensibilización. Esto puede ser a lo mejor, digo, ya en un tema más institucional, con organización de visitas, ¿no? De los grupos. Incluso en esas visitas invitar igual a los padres de familia. El chiste es que tengan un contacto pues directo, ¿no? con el tema importante que es el cuidado del agua. De esta manera, pues buscar vínculo con instituciones. Esto les digo ya es un poco más institucional, pero son estrategias que si se llevan a cabo pueden beneficiar directamente a nuestro proyecto. Pues entonces, hasta aquí tenemos nuestros 3 desarrollos. Demos un valor muy cuidado a estos 3 aspectos: liderazgo, resolución de conflictos. Siempre recordemos que siempre cuando haya personas, cuando haya un objetivo, inclusive cuando es común el objetivo, cuando es en común, siempre van a haber situaciones que pueden desviar el curso de nuestros proyectos psicosociales. Por lo tanto, aquí yo entiendo y apelo a la capacidad de todo docente, porque si algo debe de tener el docente como básico es la resolución de conflictos. Sé que lo hacen en los grupos, sé que en los grupos siempre hay conflictos y saben muy bien, ustedes conocen a los alumnos y saben quién es aquel que puede ayudarnos para mediar, saben bien cuáles son los conflictos más regulares que se pueden presentar. Y aquí sí, seamos honestos, el proyecto tiene cierta necesidad de la vocación docente, del conocimiento docente y del reconocimiento docente de su contexto y de sus propios alumnos. Por lo tanto, confío y sé perfectamente que la resolución de conflictos, aunando estas estrategias que recomendamos, pues pueda ser un incentivo para obtener ese valor tan preciado que deriva de la vocación en la acción del docente como figura de autoridad. El liderazgo de los estudiantes, volviendo al mismo punto, el docente es quien conoce el liderazgo, las capacidades, las fortalezas, inclusive las debilidades de ciertos alumnos que tenemos. Este proyecto va a ser una oportunidad muy importante para no solamente impactar en el entorno, que ese es el primordial objetivo, sino que también fomentar un espíritu de colaboración entre nuestros alumnos que permita reconocer, potencializar y aceptar inclusive todo lo que involucra nuestras capacidades dentro de una actividad colaborativa. De este modo, si nosotros logramos fomentar este tipo de cohesión en nuestro grupo, vamos a lograr que esta misma cohesión tenga una fuerza que se extienda hacia los diferentes centros de cada uno de nuestros alumnos y que impacte en la comunidad. No podemos, y lo hemos dicho siempre, no podemos nosotros fomentar interés si no ponemos pasión en lo que hacemos. No podemos fomentar colaboración si no incluimos nosotros una colaboración con nuestros alumnos de una manera real en cuanto a las capacidades y a las oportunidades que puedan tener. Por lo tanto, si nosotros estamos convencidos, vamos a convencer definitivamente a nuestros alumnos. Y si convencemos definitivamente a nuestros alumnos van a convencer definitivamente a la comunidad. Esa es la única fórmula que existe. Podemos traer miles de estrategias, digo, se aportan estrategias que son muy útiles, pero aquí lo más importante es la vocación docente. ¿Por qué decimos vocación docente? Porque yo sé que el docente, yo sé que cada uno de ustedes, cuando da su clase, está convencido de que da su clase. Está convencido de lo que está diciendo. Y de esta manera logra impactar en los demás alumnos. Por lo tanto, este valor de la actuación es pieza fundamental para poder contagiar a la comunidad, a los alumnos y lograr el objetivo de lo que tengamos como planteado en nuestro proyecto. Por lo tanto, pues como podemos ir viendo dentro de nuestro diplomado, hemos notado cada vez más la necesidad de este tipo de valores que ya tienen los docentes como tal. Por lo tanto, pues de esta manera concluimos nuestros temas.
Estamos perfilándonos para cerrar nuestro diplomado. Yo agradezco muchísimo su atención, les mando un enorme saludo a la distancia y pues vamos a estar pendientes por cualquier situación que pudiéramos nosotros apoyar. Les mando un fuerte abrazo y pues sean muy felices. Nos vemos en la siguiente.